Ok, bueno, estamos allí. La semana pasada vimos un poquito de lo que se espera de este evangelio, ¿verdad? Y de alguna manera el apóstol Pablo es muy claro en decirle a Timoteo cuáles son los resultados que se deben de dar o que se dan cuando las personas se exponen a esta verdad. Y habíamos dicho que exponerse a esta verdad producía primeramente amor. O sea, es imposible que el evangelio sea traspasado y que sea llevado si no es en amor, ¿verdad? Por eso es que si nosotros quisiéramos distinguir entre lo falso y lo verdadero, pues una característica de lo verdadero es que tenga la sustancia del amor. Amén. Y este amor es Cristo. Entonces también habla del corazón. ¿Se acuerdan que hablamos de un corazón limpio o la purificación de las intenciones? Qué importante es que las intenciones sean purificadas. Porque cuando nos exponemos a la verdad, una de las cosas que hace el Señor es eso, es alinear nuestras intenciones, nuestros deseos. Y qué bueno es eso. Porque si no lo hace el Señor, nosotros no lo haríamos. Nosotros viviríamos engañados pensando que hacia donde nos dirigimos es lo mejor, o que lo que nosotros queremos y anhelamos es lo mejor, o la manera en que lo hacemos es la mejor. Pero el Señor nos enseña, y qué bueno, nos enseña, nos muestra cómo esto no tiene que ver con nuestras intenciones, sino esto tiene que ver con su propósito. Pero para eso tiene el Señor que trabajar en nuestro corazón. Y para eso está el evangelio. Qué bueno es eso. Por eso es importante exponernos a la palabra, a la verdad. A veces la gente tiene muchas preguntas o la gente quisiera que todo cambiara de un momento a otro, pero por supuesto que Dios transforma vidas, pero las transforma a través de su palabra, de su verdad, que cuando es nuestra alma expuesta a esa verdad y empieza a haber luz en nuestra alma para poder ver esa realidad, entonces es cuando empieza nuestra alma a ser transformada. Y qué importante es entonces exponernos a su verdad. Eso es indispensable. Y también vimos, ¿no?, la buena conciencia, ¿no?, que es esa congruencia. Yo le llamé la buena conciencia. Es como esa congruencia donde hemos abandonado nuestro gobierno, nosotros, de llevar las riendas del asunto, y es Dios realmente quien nos gobierna. Amén. Es Dios el que gobierna nuestras vidas. Y al final también este evangelio produce una fe no fingida. Solo estoy recapitulando para aquellos que no nos escucharon. Entonces, esta fe no fingida. ¿Se escucha ruido de fondo? A ver, déjenme ver si le pongo esto. A ver si ya se cierra un poquito más el sonido. Entonces, esta fe no fingida que produce el evangelio es necesaria. O sea, es como... ¿Por qué es no fingida? Porque está en la plataforma correcta. Es una fe que está fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque esta fe que nosotros portamos, acuérdense que es la fe del Hijo, de hecho. Es un don que Dios nos da. Es una sustancia también que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa sustancia que no es natural. Nadie puede producir la fe de Dios, sino que la fe de Dios es dada por Él y de hecho viene en su Hijo. Por eso operamos en su Hijo. Amén. Sí, ya se escucha mucho mejor. Gracias por el apunte. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora, pongan allí en sus notas, de algo que me impactó, la verdad, y espero en el nombre del Señor que me ayude a enseñarlo. Es algo que ha estado en mi corazón y que ahora que lo leía aquí en la carta de Timoteo, me pareció importantísimo compartirlo y poder detenernos un momento allí. Me estoy refiriendo a
Primera de Timoteo, acuérdense que ahí estamos. Primera de Timoteo, vamos a leer capítulo 1, 18, 19 y 20. Amén. ¿Y por qué? Porque si nosotros estamos hablando, fíjense, si estamos hablando de preservar la verdad del Evangelio, entonces es indispensable que no se deje a la siguiente generación un evangelio adulterado. Eso es indispensable. Repito, si estamos hablando de preservar, de pasar la estafeta, de que compartamos el evangelio y el evangelio, nosotros seamos correctos administradores de las riquezas de Dios y la siguiente generación también, y podamos participar todos del propósito del Padre, porque queremos ser partícipes de ello aquí en la tierra. Entonces es indispensable que se deje a la siguiente generación un evangelio no adulterado. Eso es indispensable. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, esa es la razón por la cual tenemos una parte, no nos desgasta toda la vida, pero tenemos que ser puntuales muchas veces en indicar y hasta en señalar lo que es falso y lo que es erróneo. A veces suena un poquito ofensivo y a veces suena fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de esas cosas. Yo entiendo que en el corazón de muchos de nosotros, y es que la verdad eso es lo que quisiéramos, nosotros quisiéramos que no se tuviera que distinguir el evangelio, ni tampoco tuviéramos que tener que distinguir entre lo falso y lo verdadero, pero lo falso y lo verdadero que muchas veces está dentro del mismo cristianismo que existe hoy, y que eso pasó desde el principio. Entonces, desde el principio hubo la necesidad de traer corrección. De hecho, acuérdense que empieza el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: no olvides que incluso en la iglesia donde te dejé allí en Éfeso, te dejé en Éfeso para que corrigieras. Es increíble. O sea, te dejé allí con la intención de que corrigieras. Entonces, la corrección es necesaria y hasta indispensable para que a la siguiente generación y nosotros mismos operemos de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Para eso el evangelio requiere entonces que no sea adulterado. Entonces, la siguiente recomendación, debido a esta premisa del apóstol, de que el evangelio permanezca y prevalezca y de que sea pasada esta estafeta a la siguiente generación, recomienda algo más el apóstol Pablo en estos versículos 18, 19 y 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Vean qué hermoso: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Uno dirá: ¿por qué el apóstol Pablo es tan radical? ¿Por qué nos menciona por nombre a Himeneo y Alejandro? Porque el apóstol Pablo no tiene problema con que, ¿por qué no menciona quién lo azotó a él? Miren, nada más vamos a comparar para que veamos desde qué perspectiva el apóstol menciona esto. Él no menciona quién le dio 3 veces o no menciona a los 3 diferentes guardias o romanos que le golpearon la espalda 40 menos 1, ¿no? Le dieron 3 veces 39 azotes por lo menos. No menciona quién lo azotó. No menciona tampoco quién lo perseguía, ni menciona quién lo apedreó. No menciona quiénes lo dejaron medio muerto en un lugar donde todos pensaban que ya estaba muerto, pero lo recogieron los discípulos y gracias a Dios vivía todavía. Él no menciona, de hecho, lo que hacen contra él. Hay un grado de madurez por el Espíritu, ¿verdad? Hay un grado ya mayor de formación de Cristo en su vida que le permite soportar. Y ahorita vamos a ver por qué uno soporta o por qué uno debiera soportar. Y es aquí algo que yo le pido al Señor que nos lo revele. Porque esto no puede ser entendido
por una imposición de alguien o un pastor que te dice, a ver, así tiene que ser, aguántese como los machos, decimos en México. Aguántese como los machos. No, no es eso. ¿Por qué es que nosotros tendríamos que soportar cualquier adversidad? Y aquí el apóstol Pablo sí da nombres, pero no da los nombres de los que lo dañaron a él. Él está dando dos nombres de aquellos que están adulterando el evangelio y que ya que lo han adulterado, han hecho algo más. Terminan blasfemando, y así lo dice, terminan blasfemando el nombre de Jesucristo. Porque si el evangelio se altera, es obviamente que si el evangelio es alterado, lo que va a terminar haciendo ese evangelio adulterado va a ser blasfemar en contra de la obra completa, maravillosa, de redención de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hoy estamos viendo. Sin meterme en detalles, hoy hay corrientes que descartan la obra redentora de Cristo para nosotros, que dicen, no la descartamos, no la anulamos, la ubicamos en el lugar correcto. ¿Y sabes dónde la ubican? La ubican en otro lugar porque la obra de Cristo no era para ti. Cuando uno escucha esas herejías, cuando uno escucha esos razonamientos, parecen esos razonamientos nacidos, ¿verdad?, de gente ociosa que no tiene nada que hacer y que está allá pensando cosas nuevas, a ver qué se les ocurre para impresionar a la gente. El problema es que cuando no hay fundamentos correctos de la verdad en Cristo, la gente es movida muy fácilmente. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, a Himeneo y a Alejandro ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, no se metieron conmigo, dice Pablo, sino están trastocando, están modificando, quieren afectar el evangelio que predicamos. No se los vamos a permitir. Ya tomé cartas en el asunto y ya los entregué a Satanás. Alguien dirá, ese apóstol Pablo no ama. Qué duro es ese apóstol, no ama. No, es una persona, y aquí ya me meto en el terreno que quiero platicar. Es una persona que tiene un alto grado de responsabilidad. No puede haber un traspaso de generación a generación del evangelio si no hay un alto grado de responsabilidad. Él operaba en un altísimo nivel de responsabilidad, pero lo sorprendente es que era una responsabilidad no obligada por nadie. No era nadie quien estaba atrás de él empujándolo para que hiciera y para que saliera a los viajes misioneros y para que saliera a predicar. Nadie lo empujaba para ir a predicar. ¿De dónde surge esa enorme responsabilidad? Y aquí yo con todo mi corazón, de verdad, con todo mi corazón, yo le pido al Señor que nos permita entender esto. Porque yo creo que el evangelio llegó a nosotros y no es porque yo lo crea, es así. Alguna vez me pusieron a estudiar la historia de la iglesia y me impresionó ver cómo toda la historia de la iglesia está manchada de sangre, de personas, de hombres y mujeres que predicaron el evangelio, que lo llevaron a todo lugar y que perdían la vida, que fueron perseguidos, que fueron maltratados, que fueron sobajados, que abusaron de ellos, que murieron y que entregaron y dieron su vida por el evangelio, para que el evangelio llegara a otros lugares. De repente hoy nos encontramos con algo interesante, una iglesia que de repente está muy, muy cómoda, muy sentada, una iglesia que está casi inmóvil, solo quiere recibir, solo quiere aprender y aprender y aprender y aprender y aprender y solo quiere aprender y no quiere dejar de aprender, pero no mueve un dedo para salir, no mueve un dedo para compartir, no hay un motivo, no existe un motor. Entonces pareciera que necesitan, es que necesita regañarnos, pastor, háblenos más duro para que vayamos, porque si no, no entendemos, porque así somos, dice la gente. Y a veces uno dice, ay, bueno, entonces les voy a hablar más duro. ¿Quién le hablaba duro al apóstol Pablo? ¿De dónde surgía este alto grado de responsabilidad? Digo, es un tipo que ni siquiera se casó por el propósito, por cumplir su asignación.
Hoy tenemos, hoy tenemos que cuando se casan es cuando se van ya y no los volvemos a ver. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ya ni se casan, algunos se juntan. ¿De dónde surge esta tremenda responsabilidad? Ok, hay un sentido, y esto es lo que quiero que me escuches y que pongas atención. Y vuelvo a decirlo, no es la intención mía de darte a ti una responsabilidad, solo es la intención de mi corazón de poderte expresar algo que yo veo aquí en las Escrituras. El apóstol Pablo, escucha, el apóstol Pablo tenía un concepto enorme de que lo que tenía él, escribe allí, era un encargo. Un encargo. Sí, tenía un encargo. Por eso le dice a Timoteo, fíjate lo que dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te lo encargo. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un encargo? La misma palabra lo dice. Y no quiero que me malinterpreten, porque esa palabra ha sido muy mal usada en la religión. Porque encargo tiene que ver con una carga. Es una carga encomendada. Es una carga que se te ha encomendado. Pero ¿saben qué? Los hijos de Dios hemos perdido el sentido del encargo. Estamos enamorados del beneficio. Estamos buscando el beneficio en todo lo que vemos. Prácticamente parece que la gente hoy dice, yo sí voy a la iglesia, pero ¿qué voy a ganar? ¿Pero qué es lo que voy a ganar si yo voy? Pero a mí eso que me deja es increíble. Y muchas veces cometemos ese gravísimo error por el tipo de evangelio que enseñamos. Enseñamos un evangelio más de beneficio, un evangelio que de hecho promueve el propio egoísmo de la persona. Es un evangelio en donde elevamos sus necesidades como lo prioritario. Y nos olvidamos que si hemos venido a esta salvación, escuchen, ha sido por un encargo divino. Ahora el apóstol Pablo está a punto de morir y dice, ¿a quién le dejo un encargo? ¿Quién se puede encargar de esto? Alguien dirá, pero bueno, si a mí me encargaban, mi mamá me encargaba las tortillas, ahí te encargo las tortillas. Me acuerdo, y sí, me encargaba las tortillas y yo me iba y se me olvidaba que iba a las tortillas y me quedaba, decimos aquí en México, en las maquinitas, ahí me gastaba lo de las tortillas y luego llegaba sin tortillas, fallaba el encargo. Mi mamá se enojaba, claro, pero no podía, no puede, no todos, escuchen, perdón que lo diga. El problema que tenemos, lo voy a decir mejor así, que muchos no comprendemos la magnitud del encargo que Dios nos dio. No lo comprendemos. Dice el apóstol Pablo, este mandamiento, hijo mío, te encargo. De hecho, lo que le dice es, lo que le da a entender en el contexto es, tú has sido escogido. Le recuerda las palabras, las profecías que le fueron dadas. O sea, fíjate, tú has sido escogido. Tú no viniste a esta salvación, el Señor te trajo. El Señor te salvó, el Señor te compró. No puedes rechazar esta responsabilidad. Hay algo que tenemos que recuperar, familia. Que somos salvos. ¿Sabes por qué? Por elección divina. El Señor te eligió, te predestinó. Él fue el que te salvó. Y eso tiene que permanecer muy fuerte en nuestra vida. Porque el Señor no me salvó para mis beneficios. El Señor me salvó para su propósito. Por eso se entiende que cuando
Por eso se entiende, fíjense, y es lógico que cuando vienen dificultades, muchos de nuestros amados hermanos desertan, se van, no siguen adelante. Y es lógico que no sigan adelante, porque en cuanto termina el beneficio, entonces se acabó la razón de seguir, la razón de estar. Y hoy lo que yo te quiero compartir es que si nosotros queremos completar correctamente la gestión que nos corresponde como generación de ser buenos administradores de las riquezas de Dios, tenemos que ser personas dignas de un encargo divino, entendidos de que lo que tenemos, esta salvación tan grande, es un encargo. Es un encargo, no nos salvó para que nosotros tuviéramos todo lo que se nos ocurra en nuestra mente o todo lo que desee nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo, con Himeneo y con el otro amiguito que Alejandro, con Himeneo y con Alejandro, por eso fue radical. ¿Por qué? Porque él tenía un encargo, el apóstol, él tenía un encargo. Y fue fiel a ese encargo. Si no entendemos esta realidad, perderemos la fortaleza y el coraje en los momentos de presión. Esa es una realidad. Qué importante es que recordemos el llamado y la palabra que ha llegado a nuestra vida siempre. Y aquí yo puse una diferencia, porque alguien puede decir, y lo digo con respeto a esto que voy a decir, alguien puede decir, bueno, sí, pastor, yo gracias a Dios pues ofrendo a veces, pero doy mi diezmo en la iglesia, yo colaboro con la iglesia. Yo puse aquí, miren, hay quienes colaboran y apoyan, pero hay quienes son dignos de un encargo. El que colabora y el que apoya, yo lo que no te estoy juzgando. Solo lo que te quiero decir es que esto va mucho más allá de que tú seas un colaborador o un apoyo. Yo soy el apoyo de mi pastor. Yo soy su brazo derecho o su brazo izquierdo, no sé qué. Fíjese, yo soy como el copastor. Yo estoy con él siempre. No es tu pastor el punto. El punto es que entendamos que esto trata de un encargo divino. Dios nos ha encargado este evangelio a nosotros. Acuérdense que ¿qué es la iglesia? Es el baluarte, la iglesia es la columna de la verdad. O sea, la iglesia en la tierra es quien porta la verdad. Y la verdad es un encargo. Es como cuando dice una persona, o últimamente yo he escuchado, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo? Pues ya han pasado generaciones y generaciones y nada más se dice, ¿qué mundo vamos a dejar? Y no cambiamos nada del mundo. Y no se cambia nada y no se cambia nada, nada más como que dice, ay nanita, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Esto es un encargo divino. Cuando estábamos hablando de lo financiero, bueno, y no estamos hablando de lo financiero, pero algún punto de lo financiero, me gustó algo que decía nuestra hermana Gira, y ella decía, es que no solo sembramos por naturaleza, no solo es por nuestra genética, sino es por nuestro sentido de misión. ¡Wow! Y es cierto. ¿Cuántos vivimos con sentido de misión? Ese es nuestro sentido de entender la misión que tenemos, el encargo que se nos ha dado. No es posible que nosotros solo respondamos cuando alguien nos aprieta y las tuercas y te dicen, yo el otro día decía, es increíble, te tienen que decir lo que tienes que hacer. Te tienen que empujar a que lo hagas porque si no, no lo haces. Nuestro nivel todavía es muy pequeño y eso es porque nosotros estamos muy humanizados. O sea, la formación de Cristo en nuestra vida, el incremento de Cristo en nuestro alma es la salvación de nuestra vida. No puedes parar ese incremento porque en cuanto Cristo se incrementa, Él nos deja ver el nivel de la responsabilidad del encargo que nos ha dado. ¿De dónde sale la excelencia de lo que hacemos? Del nivel de responsabilidad que tenemos.
características. Yo dije, Señor, entonces, es que el Señor siempre, lo ve uno en toda la Escritura, el Señor siempre, de generación en generación, ha permitido y ha dejado que una generación le pase a otra generación. Una generación le encargue a la siguiente generación. Pero ¿qué personas son dignas de confianza para encargar algo? Ahora que está de moda las plataformas para que lleven paquetes de un lado a otro, muchos dicen, no, yo no meto este paquete porque lo que voy a poner ahí es muy valioso. Es muy valioso. ¿Y qué tal si el amigo de esta plataforma lo hace perdedizo y pierdo esto que es tan valioso? Lo que se te depositó a ti es valiosísimo. Y gracias, Vero Castro dice, este encargo es para todos. Sí, no estoy hablando a los ministros, solamente los edificadores, que seguro nadie me está oyendo de ellos porque están ellos haciendo cosas mejores. Me estoy refiriendo a todos nosotros. No, es que la gente piensa que el encargo es del pastor. Qué bueno que dijo eso, Vero, ¿no? Es que, bueno, pues el pastor que lo atienda eso, ¿no? Él es el encargado. Así decimos, él es el encargado. ¿Qué característica tiene un encargado? Pues tiene mayor responsabilidad. El problema es que en la iglesia de Cristo, el encargo fue para todos. El encargo fue para todos. Me recordé Hechos 6, pasaje que me encanta. Y lo disfruto y lo repito. Hechos 6, capítulo 3. Me encanta porque ahí hay una riqueza y aquí de nuevo vemos esta riqueza. Hay una iglesia pujante, una iglesia que está avanzando. Libro de los Hechos. Esa iglesia naciente que avanza, que inicia. Está iniciando, pero está avanzando. Están los apóstoles, están los discípulos y los discípulos están creciendo, están creciendo, están creciendo. Y cuando están creciendo, la iglesia en número empieza a multiplicarse. Ellos empiezan a darse cuenta que por el número, ¿verdad? Ellos empiezan a ver un problema. Empiezan a dejar lo fundamental para empezaron a darse cuenta que estaban perdiendo más tiempo en lo que no era fundamental. Entonces, se detienen y piensan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y en Hechos 6, versículo 3, dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, fíjense, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos, ¿qué? A quienes podamos encargar. Yo te voy a hacer aquí una pregunta. Será bueno si gustas que la escribas ahí en tu cuaderno. ¿Tú eres digno de un encargo divino? O te va a pasar como a mí, que Dios va a decir, ok, te encargo esto, y te vas a desviar y vas a perder el tiempo jugando allá en las maquinitas, o te vas a ir con tus amigos cuando el Señor nos encargó algo. Fíjate lo que dicen los apóstoles. Busquemos 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. A quien podamos encargar esta tarea. Es que no haya, escribe esto, no hay avance, no hay crecimiento si no hay quien pueda ser fiel al encargo que Dios le dio. Es increíble, pero y lo posteé esto ayer, solo los cristianos, díganme si no, solo los cristianos, solo somos los únicos que creemos que las congregaciones, ahora, no me confundan, fíjense lo que voy a decir, no me confundan, no nos enfocamos en números, pero si una iglesia, no buscamos números, pero voy a decir algo, no es ni nuestro fin ni nuestro enfoque. Pero si una iglesia entiende la magnitud de lo que se le encargó, entiende la magnitud de la comisión, será una iglesia que será una iglesia que vaya y que comparta la verdad eterna al mundo. ¿Por qué? No hay avance ni crecimiento si no se puede ser fiel al encargo.
Si la iglesia es fiel a lo que se le encomendó, es inevitable que crezca. Es inevitable que crezca en todos los sentidos. Primeramente, en la formación de Cristo en las personas y también en número. Es inevitable, porque una persona que está operando en el encargo divino, en lo que Dios propuso en su propósito, siempre hace la diferencia en la sociedad y siempre tiene la solución que la sociedad necesita. No nos interesan los números, pero somos bien chistosos, porque los cristianos es la única organización que cree que en la irresponsabilidad, ¿cierto o no? Creen que en la irresponsabilidad, en la inconstancia. ¿Hace cuánto que no vas a la congre? Ay, pues ya tengo como 3 semanas, pero como el pastor también viene cada de vez en cuando, pues yo ya tiene 6 meses que no lo veo. Y dices, pero bueno, luego me repongo. Es increíble. Somos la única organización que cree, escúchame, y es la verdad, hay que reconocerlo, que en la irresponsabilidad, en la distracción, en la ¿qué es lo contrario a la diligencia? En todo eso creemos que de todo modo la iglesia, como tiene la vida de Dios, va a crecer y va a crecer. Y sentimos que como tenemos la vida de Dios, en cualquier momento la iglesia va a crecer y va a avanzar. Por favor, familia, entiéndanme esto. Eso es un engaño que nos hemos creado nosotros mismos. La única manera de que la iglesia avance y crezca, y sí conviene que la iglesia crezca, porque entre más hijos de Dios redimidos hay, más imagen de Cristo hay más luz en medio de las tinieblas, y hay más, no con religión, sino con verdad, sabiduría y con los dones que a los hijos de Dios les ha dado. Hay más tinieblas que se disipan, hay más solución para la sociedad. O sea, sí se requiere que el evangelio avance en todos los sentidos. El hecho de que digamos, no tengo una estrategia de crecimiento, y no tengo una estrategia de eso, y no tengo una estrategia, ¿por qué? Porque no, porque el crecimiento lo da Dios. No, a ver, sí, pero Dios está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. ¿Saben que también he visto que ahora parece que todos son las redes sociales? Lo que hago en las redes sociales, sal, párate y ve y comparte, muestra a Cristo, deja que Cristo, el que está dentro de ti, sea expresado a través de tus manos, de tu boca, de tus pies, del amor desinteresado que mostramos por los demás. Pero ahora nos hicimos ministros de redes sociales. Y nos afectan los números, y nos afectan los aplausos, o nos afectan todo nos afecta ya. Ahora estamos muy sensibles. Somos los únicos, los cristianos, que pensamos que puede haber avance y crecimiento sin responsabilidad. Toda la escritura, escuchen, toda la escritura está llena de personas que lo dieron todo hasta su propia vida. Lean la escritura. Bueno, tenemos también una iglesia que no lee. Pero toda la escritura está llena de personas que lo dieron todo. Cuando esa mujer, cuando el Señor está salvándole la vida al profeta y lo manda a un arroyo, y después el arroyo se seca, y después le dice, ve con esa mujer, nomás tiene una comida, pídesela que te la dé, es lo único que tiene. Y llega con la mujer, y la mujer le dice, dame de comer. Dice, es que nada más tengo una comida para mí y para mi hijo, y después de eso moriremos porque no tenemos más. Dámelo, dame eso que tienes, dámelo. O sea, cualquiera diría, este hombre no tiene corazón, es un voraz, es un pastor aprovechado, ¿verdad? Es un ministro, ¿cómo le llaman? Es de esos que hablan solo de dinero. No, ese nomás llegó a la casa de la señora y le pidió lo que tenía. Sí, pero cuando todo eso está en el diseño, cuando estamos escuchando al Señor, que a mí eso es lo que creo que nunca debemos olvidar, escuchar al Señor en todo. Esta mujer le da lo único que tiene, y el Señor le salva la vida a esta mujer, sacándola de las deudas, sacándola de los problemas,
y salvándole literalmente la vida a ella y a su familia. Pero es que no opera igual lo terrenal con lo celestial. Entonces hay personas que lo dieron todo. Esa mujer lo dio todo. No tenía por qué haberlo dado, pero lo dio. Y podemos así hablar de los jóvenes que cuando los iban a matar, que les dicen, mira rey, yo sé que nos vas a meter al fuego porque no hemos adorado ni hemos obedecido a tu idolatría. Quiero que sepas que no lo vamos a hacer. O sea que si quieres nos vas a tener que mandar al horno, pero debes de saber que nuestro Dios es poderoso para librarnos. Pero aún así, aunque no nos libre, nosotros de todos modos no nos inclinamos a tu idolatría. No hacemos lo mismo. Nos guardamos y somos fieles al encargo que Dios nos dio. Nos salve o no nos salve. Somos fieles al encargo que Dios me dio. Si hoy no entendemos la magnitud del encargo divino, tendremos otra generación con retraso. ¿Qué características tiene una persona a la que se le puede encargar algo? Número 1, es confiable. Es confiable. Una persona que cumple su palabra. Una persona que no es de doblado ánimo. Doblado ánimo, escucha, doblado ánimo es una fortaleza que ya tienes que vencer. Doblado ánimo es lo primero que tienes que sacar de tu vida cuando vienes al Señor. Lo primero. Porque si no es sacado de ti el doblado ánimo, la doble alma, entonces vas a ser inconstante en todos tus caminos, en todo lo que hagas. Y en inconstancia no se puede participar del propósito. Digo una cosa y me sostengo, un tiempecito y luego cambio de opinión, luego cambio de parecer. ¿A quién Dios le puede? ¿Quién es confiable? Me gusta en esta misma línea de lo que estaba hablando del libro de los Hechos, como Dios, como evidencia, fíjate, te voy a decir algo, yo puse aquí algo, como evidencia de su confiabilidad, Dios envía a los confiables a lugares donde otros no llegan. Lo vuelvo a repetir. Dios siempre, te das cuenta y te das cuenta en cómo opera el reino, que cuando el Señor encuentra gente confiable, ellos van o los lleva a lugares a donde otros nunca llegarán. El ejemplo, Felipe, el que estaba en las mesas, por eso toqué el ejemplo de las mesas, el que estaba, acuérdense que ya enseñé de Felipe hace no mucho y le agarramos la línea de Felipe, lo encontramos desde antes de que viniera el Pentecostés. Estuvo en el aposento alto, estuvo en Pentecostés, perseveró. Después dijeron, aquí viene un encargo, y hay un encargo porque estamos creciendo. Entonces requerimos que 7 hombres sabios de buen testimonio, y ahí está Felipe. Y después de eso salen por la persecución. Felipe se va a Samaria, hay un avivamiento enorme, se convierten, hay sanidades, hay milagros. Su nombre confiable, es un hombre confiable, es tan confiable que Dios le dice, ahora te voy a encargar a un negrito, vete para allá y compártele a ese negrito, y se fue. Es confiable, se le puede confiar, y ya que está con el negrito, ahora el Señor, como es tan confiable, lo desaparece, ni le pregunta, no le pregunta. ¿Por qué? Porque es de toda su confianza. Si yo llego a mi casa y abro mi refrigerador, yo no le pregunto a mi esposa o a mi hijo, oye, ¿me dejas sacar esto? Estamos en total confianza. Mi hijo llega al refrigerador, lo abre y no me pregunta, oye, papá, ¿puedo agarrar esto? Pues lo abre con toda confianza, porque es total confianza. El Padre lo que nos deja ver con Felipe, y por eso no hay tantos Felipes, porque no hay tanta, para Dios, confiabilidad en la misión que se encarga. Otra característica de la gente confiable
de la gente a la cual se le puede encargar algo. Son responsables. Escribe ahí, son responsables. La responsabilidad es la habilidad. La misma palabra, su misma palabra lo dice, responsabilidad. Son personas que tienen la habilidad de responder correctamente. No responder a medias, no al 30 o al 90, sino totalmente. Ejemplos de esto, alguien yo sé que pueda decir, oye, el pastor hoy estuvo duro, está enojado. No, no estoy enojado, estoy contento. ¿Por qué? Porque Dios nos permite, sobre todo a mí, recordar estas grandes verdades. No estamos aquí en la tierra para perder nada de tiempo. No estamos aquí en la tierra para buscar a ver ahora qué hace Dios para mí, porque yo necesito esto, necesito aquello. Estamos aquí en la tierra, desde la eternidad fue previsto todo esto para cumplir su propósito. Y yo agradezco a Dios por lo menos entenderlo en una medida. Una persona responsable como José, ahí están los ejemplos bíblicos. Es un buen ejemplo de responsabilidad. José el soñador fue tan responsable, fíjate, que fue responsable con los recursos de sus amos. Se ganó la confianza de ellos, de sus amos en Egipto, de Potifar, del de la cárcel y del rey de Egipto, de Faraón. Y claro, empezando por su papá en su casa. También Noé asumió la responsabilidad de construir el arca. Noé asumió la responsabilidad de construir el arca. Y con ello salvó a su familia y al mundo. O sea, hay gente que dice, Señor, salva a mi familia. Sí, pero tú, o sea, salva a mi familia, ok, pero tú no tienes la mínima responsabilidad de participar en lo que se ha encomendado para esta generación. Si Noé hubiera sido irresponsable en lo que Dios le asignó, él sin saberlo, iba a mandar a su familia a la muerte. Pero él le creyó a Dios. Nunca había llovido, ¿se acuerdan? Le creyó a Dios y empezó a construir. Creo que construyó más o menos alrededor de 120 años. Y ya saben, esa imagen, todos nos imaginamos, ¿qué le dirían todas las personas? 120 años construyendo un barco en un lugar donde nunca ha llovido. Y donde les dice, pues es que sí, es que va a llover, todo esto se va a inundar y entonces el que esté en el barco se va a salvar. Nadie le hace caso. Pero fue responsable en hacer lo que Dios le encomendó. Noé asumió la responsabilidad de construir el arca, con ello salvó a su familia y al mundo. Y como lo dije al principio, el evangelio ha llegado a nosotros por hijos de Dios responsables a la causa de Jesucristo. Otra característica de las personas dignas de un encargo es que tienen humildad y tienen un corazón de siervo. Son personas serviciales. Entienden que el encargo tiene que ver con otros. Porque de lo que estamos hablando es del encargo divino. ¿Para qué? Para el beneficio o para el propósito del Padre en esta generación y en la que viene. Y eso tiene que ver con otros. Servir a otros es fundamental. Te invito para que lo hagas con todo el gozo y con toda la alegría. El hombre nuevo que tenemos dentro de nosotros, este espíritu regenerado ahora que portamos, es servicial, le encanta servir. A lo que no le gusta servir son a las capas del alma que se acostumbró a que le sirvieran. Yo te invito verdaderamente a que vayas a tu realidad espiritual y operes desde ahí, te des cuenta del gozo y de la alegría que es servir a nuestros semejantes. No solo estoy hablando de servir en tu congregación y en tu iglesia, ser personas que servimos en todo lugar donde estamos. Importantísimo. Por eso, de nuevo nos sirve el ejemplo de las mesas, ¿no? Me encanta ese ejemplo porque ahí nos damos cuenta cómo ellos, ¿para qué los llamaron? Los llamaron para servir a otros. Para eso los llamaron. No dijeron, vamos a buscar a 7
nuevos pastores que vamos a ordenar. No, queremos 7 que sirvan a las mesas, o sea, que sirvan a otros. 7 que sirvan a otros. Y eso causa desarrollo. Pon allí, inevitablemente, el servicio. Pastor, ¿cómo puedo crecer? Sirve en todo lo que venga a tu mano. Porque el camino del servicio trae desarrollo a la vida de la persona. Entonces, por eso vemos el ejemplo de las mesas y el desarrollo que se da a la fidelidad del encargo. Qué importante, entonces, es la purificación de nuestras intenciones. Ninguno de ellos no dijo Felipe, ay, ¿para qué me ponen servir a las mesas? Yo quería ser pastor, ¿no? ¿Para qué me ponen a servir las mesas? Yo quería ser el profeta de la iglesia. Porque hay unos muy buenos, ¿no? Muy buenos profetas, muy buenos predicadores, pero muy pocos servidores, ¿no? No, aquí no hay ninguno de ellos. Esos pasan, esos están allá en Cabo Verde. Cuando tú eres sencillo, cuando tú eres humilde, cuando tú sabes que lo más extraordinario es servir a otros, lo haces con gusto. Se quitan las falsas intenciones o las falsas pretensiones que luego uno tiene, los aires de grandeza que luego uno trae. Qué importante es ser fieles en cualquier temporada. Por eso los apóstoles dijeron, no es justo. O sea, ellos dijeron, estamos creciendo, pero no es justo que dejemos la palabra y la oración por las mesas. Entonces ellos ajustaron. Maravilloso. Otra característica de una persona confiable es congruente. Pon allí congruencia. Congruencia tiene que ver con la vida anástrofe. Congruencia tiene que ver con la vida anástrofe. Es un comportamiento que es importantísimo, familia. El comportamiento es importantísimo en los hijos de Dios. No menosprecies en los modales. No menosprecies la cortesía. No menosprecies tu forma de hablar. No lo eches en saco roto, porque eso es una expresión de tu vida. ¿Cuál es la vida anástrofe? Es el comportamiento, es la manera de vivir. Esa palabra anástrofe es la que usa el apóstol Pedro para decir conducta. Cuando habla a las esposas que dice, por su buena conducta, por su conducta santa y pura, salven a sus esposos sin palabra. Vean el poder de la vida anástrofe. Salvación a otras personas sin necesidad de dar un mensaje, una conferencia, sino por la manifestación de la vida que portamos. Por eso la congruencia que es que nuestra vida expresada, nuestro estilo de vida, la manera de vivir, refleje lo que hay dentro de nosotros, que es nuestro maravilloso Cristo Jesús. Personas congruentes que expresan la vida del Hijo en la manera de vivir. La palabra entonces, la palabra encargo la quise sacar también porque me llamó la atención y después me encontré que en varios lugares ellos hacían eso. O sea, encargaban a alguien más cosas importantísimas. La palabra encargo, fíjate, es una palabra griega que significa, que es paratisestai, ¿vale? Ahí como la quieras escribir, de todos modos, cada quien la va a escribir como sea. Paratisestai. Y esta palabra es la que se usaba para confiar algo valioso, fíjate, es la que se usaba para confiar algo valioso a alguien para que lo mantenga salvo. ¿Ya vieron? Repito, esta palabra encargo era la que se usaba para confiar algo valioso a alguien para que lo mantenga a salvo. Interesante. O sea, en otras palabras, era una palabra que se usaba para darle a alguien un depósito, pero para que lo protegiera.
Entonces yo puse aquí, es un depósito para protección. Así que es como si el apóstol Pablo dijera, Timoteo, fíjate, te ha sido depositado dentro de ti el más glorioso tesoro. Y no solo Timoteo, sino todos nosotros, ¿sí o no? Pero como si Pablo lo escribiera, es como si le dijera, mira Timoteo, te ha sido depositado el más grandioso tesoro. Cuida de no fallar. Cuida de no fallar. Si se te encargó ese tesoro, haz que cumpla su propósito. Si se te impartió Cristo, hagamos que Cristo que el Cristo en nosotros cumpla el propósito del Padre. Lo repito, si se nos impartió Cristo, hagamos que este Cristo manifieste el propósito del Padre, que se cumpla la razón por la cual Cristo está en nosotros, que le vaya bien a Cristo en mi vida, que mi vida haya sido útil para Él, que yo haya entendido que tengo un encargo. ¿Qué me encargó? El más grande tesoro, la vida de su Hijo, porque la vida de su Hijo no puede estar en ningún otro lugar más que en los espíritus regenerados. No puede estar en ninguna otra casa más que en su casa, en la iglesia de Cristo hoy en la tierra. Tú eres importante por eso, por lo que se te depositó. La importancia que tenemos es por el depósito que portamos, la gloriosa vida de Cristo. Es como si le dijera a Pablo, no me vayas a fallar, no vayas a fallar, porque lo que tienes dentro es mucho más glorioso. Es más, recuerda, cuando vengan los momentos difíciles, acuérdate que por eso se te llamó. Los profetas hablaron palabras sobre ti. No dudes nunca que Dios te llamó. No te detengas, no hagas caso. Y por eso dice, no hagas caso a fábulas, no te distraigas, sigue adelante, camina en el propósito, porque hay un encargo. Hay un encargo divino. Segunda de Timoteo 1:12, y con esto termino, para que veamos el nivel de respuesta. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien entiende que esto es más allá? Esto no es una religión, esto no, aquí no estamos jugando al grupito que se reúne y que canta un ratito y que estamos ahí escuchando cosas que nos hacen sentir bien. Perdón que lo diga así, pero no es eso. O sea, aquí no estamos como que ocupando un espacio, un tiempo para tratar de que escuches cosas que te agraden a tu oído. No es eso. De hecho, esto seguro, estoy convencido que algunos no están de acuerdo conmigo y está bien, tienen su derecho, pero no importa, se tiene que decir, porque siempre estamos hablando de los beneficios, de todo lo que tienes, de todo lo que te ha dado Dios, de todo lo consumado, y está perfecto, y seguiremos hablando de eso. Pero si no entendemos que todo eso es por un encargo, es para una misión, es para un propósito, entonces nos estamos confundiendo. Entonces por eso tenemos hoy en parte lo que tenemos. O sea, porque vuelvo a decir lo que dije en un principio, lo vuelvo a decir, queremos que haya el avance de Cristo, que Cristo lo llene todo, pero ¿cómo lo va a llenar todo si no somos responsables con lo que nos dio? ¿Cómo lo va a llenar todo si el encargo que me dio, ni siquiera yo he sido responsable en que ese encargo que me dio sea efectivo, yo lo desarrolle? ¿Qué es lo que me encargó? La vida de su Hijo. O sea, que el Hijo de Dios en mí encuentre, ya lo dije, el Hijo de Dios en mí encuentre un instrumento para su manifestación. Ese es el encargo, que encuentre en cada uno de nosotros un instrumento para su manifestación. Si no lo encuentra, entonces ¿qué caso tiene que me dé un carro, que me dé una casa o dos casas, o que pueda yo, lo que sea, tener las comodidades, no sé, que me sane de la enfermedad? Está perfecto. Dios lo puede hacer, todo eso. Dios no tiene problema, solo que para eso no te salvó con un propósito. Y es tan fuerte cuando se entiende que mira cómo lo dice este hombre que aceptó el encargo. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido
de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Ya viste? Él sabe que ese depósito es el valioso y por eso Él vale. Y Él sabe que ese depósito es la razón por la cual está en la tierra. Hoy yo te quiero decir eso. Se te depositó algo, a lo mejor tú estabas enojado porque nunca nadie te ha depositado nada, nunca me han hecho una transferencia. Yo escucho que luego algunos hasta suenan moneditas que les cae y a mí no me cae nada. Que me caiga algo, Señor, haz un milagro. Pues no te has dado cuenta, pero a ti ya se te hizo el más grande depósito, el depósito más grande que el mundo necesita y que Dios quiere que seas fiel en el encargo que se te dio, porque ese depósito, que es Cristo Jesús, quiere encontrar en ti una expresión. Vamos, familia, levantémonos. Vayamos por la gente que tiene necesidad. Compartámosle de Cristo. Hey, cuando estás con los mismos en tu congregación y son los mismos, ¿no sientes algo raro? Cuando escuchas una palabra poderosa que dices, ay, ¿por qué no le escucharon esta 1000? 1000 debieron de haber oído esto, 2000 debieron de haber oído. ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca has pensado eso? Esto lo debió de haber oído todo el mundo. Sí, pero no lo oye todo el mundo porque no hay quien les predique, porque no hay quien les dé expresión de este depósito divino que se nos dio. Por eso Pablo dice, yo por eso sufro estas cosas. O sea, soporto todo, no me importa lo que pase, lo que suceda, por eso soporto todo y no me avergüenzo. O sea, no me avergüenzo porque yo sé, dice Pablo, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Qué maravilloso es el Señor. Papá, muchas gracias.